Muy buenas noches con todos. Les saluda Melchizedek Benjamín Zabalapilco, director y conductor de este programa Casa Lectora, un espacio formativo que nos reúne para tratar sobre comentarios de obras literarias, una noche de tertulia literaria. Y bueno, estamos acá convencidos con la lectura para fortalecer espacios de lectura, fomentando la lectura en casa, en la escuela, en la universidad y en todos los espacios. Finalmente, la lectura es una herramienta poderosa para empoderarnos en los espacios académicos. Muy bien, esta noche tenemos a presentar la obra El zorro de arriba y el zorro de abajo, de esta obra novela del escritor José María Arguedas, y lo va a comentar esta noche la escritora e investigadora Lida Maribel Cosme Solano, quien está ya presente en sala para el comentario de una obra. Siempre hemos dicho que leer y escribir son habilidades básicas de la vida, pero se requiere un nivel superior para hacer el comentario de una obra. Cuando alguien le manda a comentar una obra, va más allá de la comprensión lectora que se puede hacer del texto. De esta manera iniciamos el comentario de la obra El zorro de arriba y el zorro de abajo del escritor José María Arguedas, y vamos a presentar la antesala, un video para introducirnos a esta novela, la última novela del escritor José María Arguedas, del Taita Arguedas, de la Mauta José María Arguedas. Muy bien. Eres poder. Hoy veremos el resumen de El zorro de arriba y el zorro de abajo, última novela de José María Arguedas, publicada en 1971. Esta obra mezcla realidad y mito, mostrando la ciudad de Chimbote, un lugar marcado por la migración, la desigualdad y la modernidad. Vamos con el resumen. Primera parte. Primer diario. En su diario del 10 de mayo de 1968, escrito en Santiago de Chile, José María Arguedas narra pasajes de su vida ligados a su primer intento de suicidio en 1966. Explica que desde niño sufrió una dolencia psíquica que tuvo una fuerte crisis en 1944 cuando tenía 33 años, lo que lo dejó casi 5 años sin poder escribir. Logró salir parcialmente gracias al apoyo inesperado de una prostituta, quien le devolvió el amor por la vida, aunque nunca recuperó del todo su capacidad intelectual. En 1966, al sentirse un enfermo inepto y solo espectador de los movimientos revolucionarios, intentó quitarse la vida. Sin embargo, afirma que la escritura podía devolverle la sanidad, por lo que decidió enfocarse en su obra. En los siguientes diarios, fechados entre el 11 y el 17 de mayo, recuerda episodios de su infancia y adolescencia, mezcla de momentos felices y tormentosos, y también hace referencia a su polémica con Julio Cortázar y a su entrañable amistad con Juan Rulfo. Capítulo 1. El capítulo inicia con Chaucato, patrón de la bolichera Sansón I, acompañado de sus pescadores, entre ellos el mudo y el violinista. El diálogo entre ellos está cargado de vulgaridades y burlas, especialmente contra el mudo por su homosexualidad. Tras faenar toneladas de anchoveta y venderla a las fábricas para producir harina y aceite de pescado, el dinero obtenido lo malgastan en bares y prostíbulos de Chimbote. El burdel central del puerto se divide en 3 secciones: el Salón Rosado, con prostitutas extranjeras como la argentina; el Salón Blanco; y el Corral, el más pobre, donde trabajan mujeres andinas y selváticas. En este ambiente se desarrollan peleas, borracheras y escenas violentas. Destaca el pleito entre el mudo y el gringo Maxwell, así como la intervención de un cabo de la Guardia Civil que es sobornado por los revoltosos. El pescador Asto, proveniente de la sierra, presume de su dinero frecuentando a la argentina, la más cotizada del Salón Rosado. En contraste, 3 prostitutas del Corral, entre ellas Orfa y Paula Melchora, vuelven a pie a su barriada.
lamentando su condición. Concluye con Chaucato durmiendo en un cuarto del burdel, mientras la flaca y la china se disputan el pago recibido. Capítulo 2. El loco Moncada, un sambo conocido en Chimbote por sus sermones en calles y plazas, que suele disfrazarse según la ocasión. Cargando una cruz enorme, atraviesa la ciudad y llega hasta la vía del ferrocarril, donde recoge y mastica un gallo atropellado. Luego continúa hacia los arenales, donde se desarrolla la procesión de cruces. Los pobladores de las barriadas, obligados a trasladar a sus difuntos a un nuevo cementerio en una hondonada, arrancan las cruces del viejo camposanto y marchan con ellas hasta el nuevo lugar. En paralelo, se narra la visita de Tinoco a la casa de Florinda en La Esperanza Baja. Allí la amenaza para que regrese al prostíbulo del corral, pero aparece su conviviente, Antolín Crispín, quien lo enfrenta y lo obliga a retirarse. El capítulo culmina con escenas ligadas al trabajo pesquero. La descarga de anchoveta de la bolichera Sansón I y la posterior visita de Asto a su hermana Florinda. Segundo diario. Fechado en el Museo de Puruchuco el 13 de febrero de 1969, el autor reflexiona sobre su novela Todas las Sangres, escrita en 2 etapas distantes y que ha releído por obligación. Confiesa que aún no logra empezar el tercer capítulo de El zorro de arriba y el zorro de abajo, pues no comprende del todo lo que ocurre en Chimbote ni en el mundo. También narra su estadía en Nueva York, donde recorrió incansablemente calles y barrios como la Quinta Avenida, Harlem y Broadway, hasta vivir una aventura con una joven afroamericana a la que sedujo hablándole en quechua. Finalmente, menciona sus almuerzos en el restaurante obrero Miguel Ángel, cuya dueña, amable y generosa, solía hacer descuentos a los profesores de La Molina. Capítulo 3. Inicia con un diálogo entre don Ángel Rincón Jaramillo, jefe de la planta Nautilus Fishing, y don Diego, enviado de Brashki. Don Ángel revela los manejos de la industria pesquera. Entrenar a los serranos en el oficio para luego pagarles grandes sumas que por falta de experiencia terminaban dilapidando en alcohol, de prostitución y en construir sus casas. Sin embargo, muchos trabajadores andinos destacaban por su habilidad para reparar y mantener embarcaciones, incluso mejor que los criollos. Don Ángel también comenta las tensiones sindicales entre apristas y comunistas, y cómo, tras una huelga, el aumento de sueldos fue neutralizado por la devaluación de la moneda en 1967, lo que redujo los ingresos reales en un 30%, maniobra atribuida a Brasky. Relata que hacia fines de la década la industria entraba en declive, lo que llevó a reducir personal, aunque seguían llegando migrantes serranos. Recuerda también la última visita de Brashki, durante la fiesta de San Pedro, cuando regaló 100 prostitutas a los trabajadores, desatando una orgía en la fábrica. Concluye con don Ángel mostrando a don Diego el proceso de la producción de harina y aceite de pescado, y ambos terminan la jornada en una boite, presenciando el espectáculo de la caprichosa, una bailarina nudista. Capítulo 3. Esteban de la Cruz, inmigrante andino y amigo del loco Moncada, vive en una barriada de Chimbote con su esposa Jesosa y sus 2 hijos. Ella vende papas en el mercado mientras él la ayuda trayendo mercadería desde Trujillo y trabajando con una máquina de zapatería que compra para mejorar sus ingresos. Sin embargo, arrastra una grave enfermedad pulmonar. En su juventud, laboró en la mina de carbón Cocalón y quedó con los pulmones llenos de polvo. En Chimbote, un médico le confirma que le queda poco tiempo de vida. Esteban busca a antiguos compañeros mineros y descubre que casi todos ya habían muerto. Solo uno le cuenta, moribundo, que un brujo aseguraba que podían salvarse expulsando el carbón en esputos hasta reunir 7 onzas. Aferrado a esa esperanza, Esteban guarda cuidadosamente cada expectoración y ya lleva 5 onzas. El loco Moncada lo anima en su lucha, mientras Jesusa logra un puesto en el mercado, dando como aval la máquina de su esposo. Don Esteban, a pesar de su enfermedad, trabaja con en su remalladora, aunque cada vez se debilita más. Tercer Diario, fechado en Santiago de Chile, el 18 de mayo de 1969, donde relata su viaje a Arequipa y Moquegua. En Arequipa permanece 12 días y concluye las 15 páginas finales del tercer capítulo, además de mencionar un pino gigante en un patio colonial cuya voz creía escuchar. El 20 de mayo cuenta su visita a Valparaíso, invitado por Nelson Osorio, donde se hospeda en las casas de Osorio y Pedro Lastra. Allí, en un ambiente intelectual que lo anima, concluye el capítulo 4,
Asiste a sesiones académicas en la Universidad de Valparaíso y luego retorna al Perú. También menciona su polémica con Julio Cortázar y una visita de Mario Vargas Llosa. Finalmente, en el diario del 28 de mayo, tras un segundo retorno de Chile, afirma haber encontrado la técnica para la segunda parte y haber escrito ya los 3 primeros hervores. Chaucato con mantequilla, Don Hilario con doble jeta. Y la decisión de Maxwell. Segunda parte, comienza con Chaucato, que vivía con su esposa y 2 hijos en un barrio de Chimbote. Cuando Mantequilla lo encuentra viendo televisión, le advierte que Brasky pretende quitarle su lancha. Chaucato responde que, si eso pasara, se defendería hasta con dinamita. Luego conversan Doble Jeta y Don Hilario Cauyama, pescadores puneños en Chimbote. Doble Jeta, también agricultor con 2 pequeñas chacras, le cuenta que Brasky quiere quitarle su lancha Moby Dick y dejarlo sin trabajo por su participación en conflictos sindicales. Después se narra la vida de don Gregorio Basalar, chanchero de San Pedro elegido presidente de su barriada por 200 vecinos, en reemplazo de Mansilla. Criaba cerdos con ayuda de Juana y Esmeralda, a quienes la gente señalaba como concubinas, aunque él lo negaba. Concluye con el diálogo entre el padre Cardoso, el padre Hutchinson, Basalar, el albañil Cecilio Ramírez y el gringo Maxwell sobre la dura vida de las barriadas de Chimbote. El padre Cardoso, conocedor de la realidad de los migrantes, recibe a todos en su oficina, decorada con imágenes de Cristo y del Che Guevara. Último diario, corregido en Lima el 28 de octubre de 1969. En ella, Arguedas anuncia que no podrá culminar la novela y repasa brevemente la suerte final de sus personajes. Reconoce haber luchado en vano contra la muerte y se despide con un mensaje que identifica su vida y obra con las raíces del Perú. En el diario del 22 de octubre, alude al balazo que acabaría con su vida. Un mes después, efectivamente, se disparó. Epílogo. Consiste en una carta a Gonzalo Lozada, editor de Buenos Aires, fechada en Santiago el 29 de agosto de 1969. Allí da sus últimas disposiciones para la publicación de la novela, acepta que salga inconclusa y pide incluir como prólogo el discurso del premio Inca Garcilaso de la Vega, donde afirmó: "No soy un aculturado". Sin embargo, este deseo no fue respetado por los editores. Gracias por acompañarnos en Aprender es Poder. Si te gustó este contenido... Muy bien, hemos escuchado el introito de la novela del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo del escritor José María Arguedas. Esta noche tenemos a bien a presentar esta obra de nuestro escritor José María Arguedas, en el cual estará como ponente, comentarista de esta obra, la doctora Lida Maribel Gómez Solano, que ya está en sala. Bienvenida, Maribel, un gusto tenerte en Casa Lectora, este espacio que fomenta la lectura y sobre todo la comprensión, y siempre yendo un poco más allá en el comentario de la obra, ¿no? La reinterpretación de esta majestuosa obra que escribió la última novela de José María Arguedas, donde ha pedido desde Chile que se le incluya el discurso del premio del Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, no se ha podido considerarlo en la edición, ¿no? Muy bien, bienvenido, Maribel. No se le escucha. Hola, ¿me escucha? Ahora sí. Ya. Por favor, le podría compartir, por favor. Sí, estamos. Bueno, en lo que va compartiendo, doctor Benjamín, queridos colegas, hermanos, hermanas, estudiantes, autoridades, los que estén, ¿no? Bueno, hoy voy a explicar un poco sobre esta novela, porque en realidad es una novela amplia, pero a través de esta novela tal vez vamos a compartir esta herida histórica, ¿no? Es una herida histórica la que se tiene, pues, puesto que aquí
Vamos a tocar la voz de nuestros hermanos originarios, ¿no? Y ese silencio, ¿no? Material de, como todos ya sabemos, el PPT. Entonces, es esta obra, ¿no? Arriba y el zorro de abajo. Lo que podemos ver en esta primera parte, ¿no? O cuando entramos a la lectura de este encuentro, ¿no? De la obra, vamos a encontrar dos mundos. Desde mi lógica encontramos el mundo indígena, ¿no? Pero en este caso el mundo indígena es el que está arriba, ¿no? Y el mundo costeño. Y en sus letras, en las letras de la novela, podemos apreciar que el hermano Arguedas no escribe, no escribe desde afuera, no, él no se excluye, no lo mira hacia afuera. ¿Tienes problema con el internet, Maribel? Se siente, ¿no? Entonces, bueno, mi exposición va a seguir a un camino, ¿no? Vamos a hablar sobre el autor, el mensaje, ¿no? Para valorar los saberes de los pueblos indígenas y denunciar de alguna forma, a través de esta novela, el epistemicidio. En esta obra se dice que las voces místicas. En la cosmovisión andina, los zorros no son simples animales. Los zorros, nuestros símbolos, ¿no? Eh, son portadores tal vez de esa memoria ancestral, ¿no? Para los pueblos originarios. Por eso que para Arguedas tal vez, ¿no? Utiliza en esta narrativa al zorro. Tal vez porque Arguedas entendió que el Perú no se que efectivamente lo encontramos en la selva, también en los Andes. ¿No? Entonces, acá se puede, ¿no? El epistemicidio cuando, por ejemplo, se muestra, o sea, nos dice, oye, lectores, miren, lean, observen lo que está sucediendo, ¿no? Y hace pues esta historia en un entorno, ¿no? Como Chimbote, ¿no? ¿Y qué es Chimbote? Chimbote representa pues en esta novela la modernización, la migración y obviamente, ¿no? La explotación y con ella también la pérdida cultural. Entonces, ¿cómo en esta obra se observa que efectivamente hay un progreso
pero este progreso es sin identidad. Y este progreso sin identidad puede destruir comunidades, ¿no? Entonces aquí pues están, como ya lo mencionó el colega que me antecedió, aquí en este chimbote coexisten campesinos, pescadores, migrantes y trabajadores que llegan a Chimbote buscando una vida digna, pero no encuentran, no lo encuentran, pero sí encuentran dificultad, encuentran desigualdad. Y Hola, disculpa Maribel. Su internet se va y viene. Podría ubicarse de repente en una zona donde tuviera mejor internet. ¿me escuchan? Disculpa, tenía el audio apagado. Ok, entonces yo les decía aquí de que eh, se observa en esta ciudad de Chimbote, ¿no? De cómo el colonialismo y el eurocentrismo siguen viviendo. ¿Y cuándo viven? Efectivamente, cuando despreciamos la lengua, cuando desprecio la memoria. No puede ser. Sigue fallando a mí. Hola, hola, ¿me copia? Creo que había problemas de... Hola. ¿Sí? Hola, hola. Sí, sí le escuchamos. Estamos. Gracias. Continúa. Bueno,
Entonces yo les estaba compartiendo, ¿no? Cómo es importante, ¿no? Eh, esta historia, ¿no? Eh, voy a repetir, tal vez algunas partes no ha quedado claro, ¿no? Eh, esta obra primero fue escrito por el reconocido hermano Arguedas, ¿no? Fue publicada, como ya lo dijeron, ¿no? Después de la muerte, después de su muerte. Esta historia se desarrolla principalmente en la ciudad de Chimbote durante una época en que obviamente la industria de la pesquería crecía rápidamente. Y a Chimbote llegaban miles de personas procedentes de la sierra, de diferentes regiones del Perú, con esperanza de encontrar trabajo, ya decía, mejores condiciones de vida, ¿no? Sin embargo, al llegar, se enfrentaban con esto, con la pobreza, se encontraban con la explotación, se encontraban con la discriminación, con la contaminación y la pérdida de las costumbres. En este contexto, en esta novela, Chimbote aparece como una ciudad caótica, ¿no? Caótica y una ciudad en transformación, puesto que hay fábricas, las fábricas de harina de pescado, ¿no? Que efectivamente había generado riqueza para algunos empresarios, pero que también esto había generado desorden, ¿no? Malos olores, contaminación, y fue un espacio donde se pudo visibilizar las grandes desigualdades sociales. Los trabajadores realizaban, pues, aquí en estos trabajos, ¿no? Labores muy duras, mientras que los dueños de las empresas obtenían beneficios económicos pues, sin sufrir todos estos, muchas cosas negativas que pasaban los que realmente estaban, pues, en el trabajo. Por eso es que entre los personajes de la obra encontramos pescadores, obreros, comerciantes, ¿no? Encontramos a los empresarios, a los migrantes, sobre todo a los migrantes andinos y personas marginadas, ¿no? Cada uno representa una parte de la sociedad peruana. Algunos personajes buscan progresar mediante el trabajo, pero otros aprovechan la situación para enriquecerse. Y muchos luchan por conservar su dignidad en medio de un entorno hostil, ¿no? En medio de situaciones complicadas, ¿no? Y bueno, uno de los personajes importantes en esta obra es Don Ángel, ¿no? Don Ángel es quien se encuentra relacionado con las actividades empresariales y con el poder económico de la ciudad. A través de Don Ángel, ¿no?, se muestran las relaciones de explotación, podemos ver a través de Don Ángel las relaciones de corrupción, y sobre todo de eso que se fueron los españoles, pero seguimos teniendo, ¿no? A través de Ángel representamos esa ambición existente, ¿no? Esa ambición con la que llegaron los españoles, pero ahora ya no hay españoles, pero nos dejaron eso, nos dejaron la explotación, la corrupción y la ambición, al punto de que sin ser español, sin ser un colonizador, tengo pues estos comportamientos heredados de la colonia. También aparece, por otro lado, Don Diego, ¿no?, un personaje misterioso que conversa con Don Ángel. Aquí su presencia no es completamente realista, pues representa el mundo mágico, el mundo mítico, se podría decir el mundo espiritual, ¿no?, presente en la cultura andina. Mediante Don Diego, ¿no?, este personaje, ¿no?, Arguedas une la realidad moderna de Chimbote con las antiguas creencias de los pueblos indígenas. La obra recibe su nombre de dos personajes mitológicos, estaba queriendo yo explicar, ¿no?, el zorro de arriba y el zorro de abajo. El zorro de arriba representa el mundo de la sierra, ¿no? Se podría entender que
el de abajo es, no. En la obra, el zorro de arriba es el mundo de la sierra, es el mundo de las montañas, donde es gobernado por el cóndor, ¿no? En general representa las culturas andinas. Y el zorro de abajo representa la costa, los valles, ¿no? Y el mundo marítimo, por decirlo, por lo que estamos hablando de la pesca, ¿no? Ambos zorros provienen de antiguos relatos andinos. Pues yo estaba explicando que el zorro, ¿no? Es un animal que vamos a encontrar en el mundo andino, también en la tierra, ¿no? En la selva, ¿no? Pero en esta obra, el de arriba y el de abajo simbolizan el encuentro de dos espacios culturales absolutamente distintos. Puesto que en esta novela, estos dos mundos, ¿dónde se encuentran? ¿Cuál es el entorno? El espacio geográfico, Chimbote. ¿No? Los habitantes de la sierra llegan a la costa llevando sus lenguas. Llegan a la costa trasladando sus canciones, o mejor dicho, nuestras canciones, nuestras costumbres, y con ello nuestras formas de comprender a la naturaleza. No obstante, al incorporarnos al mundo industrial, en este mundo industrial, este migrante, este habitante, sufre y experimenta discriminación. Y con ello, la pérdida, poco a poco, la pérdida progresiva de la identidad cultural. Arguedas muestra, ¿no?, que la migración no consiste solamente en trasladarse de un lugar a otro, en absoluto. También significa la migración enfrentar nuevas formas de vida, aprender otros códigos culturales y luchar y batallar consigo mismo, con uno mismo, la lucha interna de cada ser, para no olvidar el lugar de origen. Por esta razón, algunos personajes, ¿no?, mantienen sus tradiciones. En la obra, en la novela se observa, ¿no? Y mientras otros se sienten confundidos o inclusive desarraigados. La novela presenta diferentes maneras de hablar. Los personajes se expresan mediante el castellano popular. También hay expresiones quechuas, ¿no?, o las palabras propias de los pescadores. En general, distintas formas regionales de lenguaje. Y con este recurso siento que Arguedas nos demuestra que el Perú es un país diverso, ¿no? Y que cada grupo social posee eso, ¿no?, una manera particular de expresar sus experiencias. Además, narrar la vida de los personajes, ¿no? El autor incluye sus diarios personales. En estos escritos, Arguedas habla de su propio dolor, de cómo él se sentía, de su estado emocional, de sus dificultades para seguir escribiendo, de sus recuerdos. Y está preocupado por el futuro del Perú. Por eso es que esta novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo, no solamente cuenta lo que ocurre en el espacio geográfico de Chimbote, sino también permite conocer el sufrimiento interior del escritor, el migrante, el que se mueve, el que sale en busca de. Y a pesar de la tristeza presente en esta novela, también aparecen manifestaciones maravillosas, manifestaciones humanas,
me atrevería a decirlo, manifestaciones de resistencia, solidaridad y esperanza. Los migrantes intentan construir una nueva vida sin abandonar por completo sus raíces, sin abandonar por completo sus cantos, recuerdos, sus lenguas, las prácticas culturales, ¿no? Entonces esto se convierte en una forma de resistencia ante la explotación y ante la discriminación. Porque precisamente la explotación quiere quitarnos nuestra dignidad. Y el nuevo mundo quiere robarnos nuestra dignidad, nuestra identidad. Y hablar en nuestra lengua y practicar nuestras formas es una forma de resistencia. Se podría decir que la obra quedó inconclusa debido a la muerte y a la dolorosa muerte de José María Arguedas. Porque no imagino cuánto dolor habrá sentido, cuán discriminado y cuán despreciado se ha sentido Arguedas para poderse haberse atrevido a acabar con su preciosa vida. Pero también, precisamente por este carácter inacabado de la novela, no, transmite la sensación de una sociedad que también se encuentra en un proceso de transformación, que nada está acabado, que todavía tenemos tiempo para poder construir una verdadera ciudadanía en donde esta diversidad puede encontrarse, donde podamos compadecernos, apiadarnos y respetarnos. Y en la medida que yo me respeto, me amo y me acepto, voy a comprender, voy a ayudar, voy a proteger al hermano que tengo a mi costado. En este sentido, el Perú, ¿no? El Perú está presentando una novela, pero no de un país dividido, ¿no? Sino es un país donde al mismo tiempo es un espacio donde hay diferentes culturas, donde nos encontramos, donde nos buscamos, donde nos enfrentamos y convivimos, por un lado. Y por otro lado, de que todavía no es tarde para poder seguir construyendo. En general, podría decir que El zorro de arriba y El zorro de abajo es una obra que sí denuncia la explotación laboral. Pero nos hemos preguntado, ¿quién está explotando aquí? Porque qué hermoso. Ambos son zorros, el de arriba y el de abajo. O sea, no hay un extranjero, sino, ¿qué quiere decir? Que esta explotación, esta desigualdad, esta discriminación, este desorden de un proceso de modernización desordenado, ¿quiénes lo están haciendo? Otro zorro, alguien como nosotros. Te repito, y Arguedas es incisivo en este punto. Es tan zorro como yo, es tan indígena como yo, es tan originario como yo, pero ahora yo soy el explotador, ahora yo soy el jefe, ahora yo tengo el cargo, yo tengo el poder y me olvido quién soy. Entonces, sí, pues, El zorro de arriba y El zorro de abajo es una obra que de alguna forma denuncia la explotación laboral, la desigualdad, la discriminación y la contaminación, ¿no?, producidas por una modernización desordenada. Porque hay como que hay un disparo de querer tener todo moderno, pero no sabemos a qué precio lo estamos modernizando, qué cosas se están sacrificando. Entonces, esta novela muestra la experiencia de los migrantes andinos y su esfuerzo por mantener su identidad cultural. Y cada vez que recuerdo a Arguedas,
observo ese sentimiento de mis hermanos originarios, estudiantes, también docentes. Considero desde mi humilde forma de ver y haber leído esta novela, cuando, bueno, yo la leí cuando estaba en secundaria, que el mensaje principal de esta obra es que el desarrollo económico no debe destruir la dignidad humana. Que el desarrollo económico o el poder o el carguito no debe destruir nuestra dignidad, no debe destruir la naturaleza, no debe destruir una cultura. Y por lo tanto, no podemos maltratar a nuestros hermanos originarios y no originarios. En esta novela, Arguedas nos invita a reconocer que el Perú está formado por diferentes lenguas. El Perú está formado por diferentes tradiciones y por lo tanto, diferentes formas de comprender el mundo. Por ello que para construir una sociedad justa, ¿no? Requiere respetar esa diversidad y escuchar las voces de quienes históricamente hemos sido excluidos. Y repito, ¿qué dijo el hermano Katari? ¿Quién recuerda? Volveré y seremos millones. Porque efectivamente, Arguedas, ¿no? Nos deja esta enseñanza, pero no para aceptar, no para arrodillarnos, sino para demostrar resistencia, para producir conocimiento, para no dar por sentado el conocimiento eurocéntrico que siempre ha llegado de lejos y lo hemos validado, ¿no? Su vida demuestra también que el colonialismo, ¿no? También entra a la mente. Cuando un niño indígena siente vergüenza de su lengua, de su origen, allí está el eurocentrismo. Cuando prefiero favorecer, ¿no? Al que yo creo que es superior a mí, ¿no? O a la autoridad y me olvido del que está pidiendo ayuda. Entonces, allí vive el eurocentrismo. Ya no es un eurocentrismo por Europa, sino en realidad es el egocentrismo. ¿No? Entonces, el choque, ¿no? El choque cultural y este tema de progreso no nos debe deshumanizar. No nos debe deshumanizar. Entonces, yo creo que en este sentido, cada uno de nosotros cumple un rol importante en no reproducir ese colonialismo. Ya a veces hasta se observa, ya soy, por ser delegado, ya me siento superior al resto, ¿no? ¿Qué dice Arguedas? Esos actos generan conflicto, generan desigualdad. Y significaría que nos estamos olvidando quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La verdad, quisiera que pase si es que hay más PPTs. Te podría decir muchos más del hermano Arguedas, de la obra, que como les comento, ¿no? Lo leí por primera vez en la secundaria. Y bueno, pues siento que la unidad es el mejor espacio. Podríamos decir muchas cosas más, pero bueno, voy a dejarlo allí y tal vez a través de sus preguntas podamos profundizar en alguno de los personajes de esta obra, que es extensa, pero maravillosa. Muchas gracias, doctor Benjamín, muchas gracias a los organizadores. Gracias total. Muy bien, Maribel, gracias.
Bien, estamos apreciando entonces el comentario del zorro de arriba y el zorro de abajo del escritor José María Arguedas por la comentarista en esta noche, Lida Maribel Cosme Solano. Bien, hemos escuchado desde el aspecto económico, ¿no? El zorro de arriba, nos decía la comentarista, nos habla sobre los Andes y el zorro de abajo sobre Chimbote, la costa. Los hombres que bajan de los cerros, de la sierra, hacia la costa. Los migrantes de los Andes hacia la costa, se puede decir. Y bajan por un desarrollo pues económico. Sin embargo, este desarrollo económico para ellos va a significar más bien una desvalorización humana, toda vez que van a ir perdiendo el lenguaje y también la explotación, ¿no? La marginación, la marginalidad y el barrio rojo, ¿no? De la prostitución, del tema de la explotación y la pérdida de valores y la violencia sistemática que se va a dar en Chimbote especialmente, y asimismo el tema del capitalismo, ¿no? Un capitalismo transnacional. La riqueza de la pesca no beneficia al pueblo, sino a las grandes corporaciones extranjeras, como en este caso al consorcio Brashi, donde hoy en día también se observa, ¿no? Los buenos pescados no van hacia el pueblo, sino van hacia las empresas. Cayali mismo se convierte también, extrapolando, los peces de nuestros ríos amazónicos no van a los asentamientos humanos, no van a la población cayalina, sino lo que sobra es para el pueblo. Y también vamos a ver el consumismo y lo que es la devaluación de la vida, ¿no? La economía se convierte en todo una mercancía, incluidas las personas, como el tema de la prostitución. El dinero fácil de la pesca se evapora rápidamente en el consumo del alcohol, la prostitución, y atrapando a los trabajadores en un ciclo de endeudamiento y dependencia. Ese tema del endeudamiento todavía no se ha superado en el Perú, todavía sigue, las personas siguen endeudándose, algunos, la poca educación hace que caigan en el alcohol y el poco trabajo en la prostitución. Hoy en día en las mineras se observa todavía este tema donde el dinero reina, y la destrucción ambiental, ¿no? La hace ver Arguedas sobre la industria, la industrialización en el país, en Chimbote, destruye la bahía y la contaminación del aire, ¿no? Asimismo, la naturaleza deja de ser un espacio sagrado, como en la cosmovisión andina, para convertirse en un recurso explotable hasta su agotamiento, ¿no? No se respeta la naturaleza, se explota, y todo ello se encuentra pues en esta obra de novela, la última novela de José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Muy bien, la obra no se ha culminado porque se publica tras la muerte del escritor José María Arguedas, y la pregunta sería a Maribel: ¿qué forma de vida esperaba José María Arguedas, ya que él es crítico de la realidad peruana casi en todas sus obras, y en esta también estamos observando una crítica sobre las ciudades desarrolladas como Chimbote hacia los hombres migrantes de las provincias, ¿no? Y hoy sigue la migración de la Amazonía también hacia la costa. ¿Qué propuesta, si hubiera sido viva o vivo José María Arguedas, hubiera Ya. conseguido? Bueno, como lo dijo usted mismo, la obra en realidad denuncia el progreso capitalista, ¿no? Y cómo a este progreso capitalista
puede convertirse en un nuevo colonialismo, ¿no? Obviamente ya no se conquista con espadas, ¿no? Pero sí con dinero, con fábricas, con discriminación y desprecio por los saberes ancestrales. Lamentablemente es que esto se escribió en la época de Arguedas. Y yo puedo decir que ahora Arguedas ya no está, ya no hay tampoco fábricas, pero en la misma universidad yo puedo percibir que los cargos, ¿no? Eventuales, ¿no? Sí, sí, sí deshumanizan, sí, sí se muestran formas colonialismo, formas de comportamiento colonial. También hay que darnos cuenta en la obra, ¿no? Chimbote representa un Perú mezclado y la unidad yo lo visibilizo igual, ¿no? Desigual y conflictivo, ¿no? Pero y ahí se encuentra la sierra, la costa, el indígena y el empresario, el trabajador y el patrón, ¿no? Entonces, para los pueblos indígenas, pues Chimbote sí representa ese desarraigo, pero también, vuelvo a repetir, la resistencia. Ahora, cada personaje en la novela, ¿no? Y a la pregunta que decía Benjamín, ¿no? Representa una parte del Perú, ¿no? Y a veces nosotros utilizamos y aprovechamos a veces de dónde viene una persona y a veces nos aprovechamos de esa persona. Entonces se puede decir que no solo entonces son voces sociales, ¿no? Sino que cada uno representa parte de poder, de pobreza, de memoria, incluso hay alguien que denuncia la injusticia, ¿no? En la novela hay un loco que habla, pero como el loco Moncada, parece loco, ¿no? Pero en realidad él está denunciando las verdades profundas, ¿no? Para el mundo indígena y popular representa la voz marginada, el loco Moncada, y que la sociedad no quiere escuchar. Muchas veces el sistema llama loco al que dice la verdad. Al que dice la verdad incomoda, ¿no? Entonces preferimos callar, ¿no? Entonces también acá hay otro espacio que critica a Arguedas, el no estar cómodos, no podemos dar por aceptado, por miedo a que me digan algo, ¿no? No, yo no me voy a mostrar como guajún, como quechua, no. Entonces acá también hay otro tipo de algo que invita a la novela a reflexionar, ¿no? No demos todo por aceptado, al contrario, ¿no? Y también podemos ver pues que en esta novela también está Don Diego, ¿no? Don Diego es aquí, es el personaje, como les decía, que representa esa energía, ¿no? Que entra al mundo industrial, ¿no? Pero hace danza, ¿no? Participa, ¿no? Y finalmente el otro, que es su contraparte, el señor Don Ángel, que representa pues la empresa, la razón económica, el poder, ¿no? Entonces yo más veo que este encuentro se da entre Don Diego y Don Ángel. Y en este universo, las mujeres representan la memoria, ¿no? A lo largo de la historia de nuestro país, las mujeres la hemos pagado bien carita ser mujeres. Y cuando hay algún logro, también se reconoce al varón, más no a la mujer. Siempre se habla más de, por ejemplo, ¿no? Se habla más de Tupac Amaru que de Micaela Bastidas. Y así, ¿no? Podría dar muchos ejemplos, ¿no? De Bartolina Sisa, que se habla muy poco, ¿no? De María Parado de Bellido, ¿no? De otras damas, ¿no? Entonces las mujeres, sin embargo, forman parte importante en esta construcción humana y también construcción histórica de nuestro país, porque las mujeres representamos la memoria, representamos ese dolor, y a pesar de ese dolor, la resistencia, porque somos las que transmitimos los cantos, la lengua, la medicina, ¿no? Es curioso porque cuando ya se da la primera república en el Perú, por ejemplo, el varón que curaba era curandero, pero la mujer que curaba era la bruja. Entonces, sí, pues, o sea, siempre siento que las mujeres han pagado mucho más el proceso histórico, ¿no?
en cada historia sí tendríamos que hablar de la época de los 80, ¿no? Cuando nos invadió un comunismo extremo, ¿no? Una idea traída del extranjero también, o cuando eh, el expresidente, ahora la hija es presidente del Perú, Fujimori, bueno, nos cogieron como conejos, ¿no? Y sencillamente nos ligaron las trompas eh, para que no hayan eh, más hijos indígenas, ¿no? Eso es lo que yo lo percibo así. Ahora que lo quieran maquillar, que han practicado la ligadura de trompas para no tener hijos porque no se podían educar, eso es una fachada, ¿no? En realidad lo que querían era exterminar y disminuir la población originaria a través de estas prácticas, ¿no? Y así podemos encontrar otros personajes como el Chaucato, o como Aston, o como Maxwell, o tal vez como Brashi, ¿no? Entonces estos personajes muestran distintas posiciones, ¿no? El Chaucato es aquel que representa la dureza, ¿no? La dureza del trabajo. Asto es el migrante andino, ¿no? Maxwell, por su mismo nombre, es el extranjero, ¿no? Que puede aprender con respeto, ¿no? Brashi es el empresario que explota la naturaleza y explota a la humanidad, a los trabajadores, ¿no? Entonces el lenguaje, podría yo decir esto a su pregunta, hermano Benjamín, el lenguaje sí es una forma de resistencia. Arguedas rompe el castellano eurocéntrico y deja entrar voces. Ahí podemos leer en las obras, leían sus cuentos, ¿no? Voces de quechua, ¿no? De oralidad, de habla popular, silencios, gritos, cantos. Entonces, deja entrar al mundo indígena en su literatura, toda su literatura en general, ¿no? Entonces, hablar distinto en esta novela no es ignorancia, sencillamente es otra forma de... Bueno, finalmente Bien, podríamos decir, voy a terminar por favor, porque la pregunta ha sido precisa, pero también me da opción a responder, ¿no? El mensaje en esta obra es que no existe verdadero desarrollo mientras se destruye una cultura. No podemos hablar de desarrollo cuando se destruye una cultura. El mensaje, para mí, en esta novela, a la pregunta también, no se puede hablar de desarrollo si se destruye la lengua, ¿no? La comunidad y la naturaleza, ¿no? El progreso debe caminar, sí, pero con los pueblos originarios, ¿no? No sobre los pueblos. Por ello es que tenemos un marco normativo, aunque no vinculante, pero algo nos ayuda la ley 29785, la ley de la consulta previa, ¿no? Entonces, esta obra sí, doctor Benjamín, sí responde al epistemicidio, ¿no? Porque no permite que el conocimiento indígena desaparezca, ¿no? Al contrario, deja fluir el mito, la danza, la oralidad, el territorio eh, y la memoria, ¿no? Son presentados como formas legítimas de conocimiento y podríamos decir por eso que sí se puede hablar, gracias a Arguedas, que aportó muchísimo al conocimiento, a la epistemología andina y a la epistemología amazónica. Y podría yo decir a la epistemología ahuajún, a la epistemología asháninca, shawi, yanesha, cacataibo, junincuy, ahuajún, wampis, huitoto, caquinte, etc. ¿No? Arguedas nos deja una tarea, hermanos, hermanas, compañeros, colegas, doctor Benjamín. Arguedas nos deja una tarea: descolonizar la mirada. No debemos pensar como nos han enseñado a pensar, que lo indígena es atrás, que el provinciano es atrás, ¿no? Así nos han enseñado a mirar, que el provinciano es inferior, ¿no? Lo indígena es raíz, muy al contrario. Somos raíz, somos memoria, somos sabiduría y sobre todo somos futuro. Y defenderlo es defender la dignidad de nuestros padres, de los que lucharon por nosotros. En este sentido me atrevo a decir
que sí, efectivamente, el eurocentrismo nos enseñó a mirar hacia afuera para sentirnos, ¿no?, superiores. Arguedas nos enseña a mirar hacia nuestras raíces, no para sentirnos superiores, pero sí para ser más humanos. Muchas gracias. Muy bien, Maribel, por la intervención de la pregunta. Nos dejas pensando y también repensando sobre los libros de Arguedas, en este caso El zorro de arriba y El zorro de abajo, las denuncias que hace Arguedas sobre las situaciones que se observen en el país. Y estas causas que usted ya mencionó no se han resuelto todavía en el Perú. Sigue el zorro de arriba, los provincianos siguen llegando a la costa, entre comillas, por una mejor educación, mejor desarrollo. Los hijos del campo, los hijos de las comunidades indígenas siguen llegando a Pucallpa para buscar una educación mejor. Si Arguedas estaría vivo, las universidades interculturales como la UNIA sería su epicentro de cultura, de pensamiento, de activación, porque él amaba mucho la música, las lenguas de los pueblos originarios. Y mi pregunta, una segunda pregunta, y luego vamos a dejar al público para que pueda aportar o hacer preguntas aquí, aprovechar a Maribel, que tiene una corriente indigenista, un pensamiento indigenista. ¿Por qué entonces, mira, si existen todos estos instrumentos, estas novelas, estos libros de Arguedas, por qué entonces la educación oficial, la educación formal está a espalda a los saberes ancestrales, está a espalda a las lenguas originarias, está a espalda a las cosmovisiones de los pueblos? ¿Por qué continúa de esa forma todavía nuestras escuelas a nivel nacional y regional? Si hay material para poder volcarlo a las aulas, poder trabajar. Ya, yo te voy a agradecer la pregunta. Hay algo importante, hermanos, colegas, hermanos, ¿no? Miren, desde que se dio la independencia del Perú, se ha formalizado un tipo de educación y nos han enseñado a mirar desde la lógica colonial. Si todos revisamos en nuestra bandera, la bandera, para empezar, la bandera que nos representa como país, porque somos un país diverso, por ejemplo, podemos encontrar a que quién soñó esa bandera, ¿no? ¿De quién habla la bandera? ¿No? De los precursores de la independencia. Y si miramos a los libros de los precursores, ¿de cuántos indígenas están hablando? Otra forma de por qué todavía seguimos así es que cómo nos han enseñado a mirar. Por ejemplo, si miramos el escudo nacional del país. El escudo nacional habla de la diversidad cultural del país, habla de esto que hemos leído ahora de Arguedas, o sea, habla de las diferentes formas de convivencia, de personas, de culturas. Miren de lo que habla el escudo. Hablan de la flora, de la fauna y del mineral. ¿No? Es que mira, aquí está el escudo del Perú. Para que sepan, aquí en el Perú hay flora, hay fauna y hay oro. Y no hay diversidad cultural, no hay humanidad. No habla de la dignidad del pueblo peruano en absoluto, este escudo. Y obviamente también cuando empezó, después de la supuesta recuperación del Perú, fíjate que el Perú le ganó la guerra a España. Para esa independencia participaron los hermanos indígenas, al punto de que el ejército español pues, tenía terror y se llamaban las montoneras. Y sin ir muy lejos, la guerra con Chile, que en realidad fue pues Inglaterra, ¿no? Porque Inglaterra abasteció a Chile de todo su armamento.
pero los, los criollos ya estaban perdiendo, los que se hacen llamar mestizos estaban perdiendo, ya estaban en Lima, ya estaban en Huánuco los chilenos. ¿Y quiénes lo volvieron a defender? ¿No fueron otra vez los indígenas? Liderados en este proceso histórico por el brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres. Sin embargo, cuando se recupera o se da la independencia del Perú, no se le reconoce al hermano originario. ¿Saben a quiénes se les paga? Los españoles. Los españoles que decidían irse recibían una fuerte bonificación económica para que se vayan. ¿Y el indígena qué le viene? Cuando el indígena ha recuperado su tierra, cuando nuestros padres han recuperado su tierra. Entonces, hemos ido implementando un tipo de educación colonial. Yo siempre me voy a mi salón y les digo a mis niñas, siempre estamos sentadas así en filitas y en la sala cuadradita. Pero podemos sentarnos de otra manera, podemos salir, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hay que repensar para que también desde el aula rompamos este comportamiento colonial y ser más nosotros, es decir, ser más originales. Muchas gracias. Muy bien, indudablemente se acerca el 28 de julio y se lee la historia del Perú desde una orilla, desde la orilla de los criollos, desde la orilla de los mestizos, pero desde la orilla de los indígenas casi olvidados, ¿no? Vamos a manejar bastante a la corriente del norte, a Simón Bolívar, y a la corriente del sur, San Martín, ¿no? Y que ellos nos independizaron. Pero tenemos a un revolucionario de Latinoamérica, Tupac Amaru, ¿no? que empezó la revolución de la independencia, aún antes Manco Inca, ¿no? Y bueno, y todos las personalidades indígenas que no se divulgan en las escuelas. Hay grandes retos de la educación, nos pone muchas metas arguedas, nos ha puesto una valla alta para los maestros, para replantear la educación. Mira, usted dijo que leyó en secundaria esta obra El zorro de arriba y el zorro de abajo, pero estoy seguro que en la Amazonía poco o nada se ha leído la obra El zorro de arriba y el zorro de abajo. Aún falta replantear en el plan lector desde la primaria, capítulo aún de la novela. Ahora hay pues concurso de José María Arguedas, incluso ya están haciendo los estudiantes de primaria fábulas, cuentos, y en la secundaria ensayos. Y la gran pregunta de muchos maestros es cómo replanteamos fábulas y ensayos si antes no has leído las obras de José María Arguedas. Y es precisamente cuando vas a escribir las bases, pide que tenga la línea, que tenga la motivación, el propósito al estilo indigenista de José María Arguedas. Sin embargo, todavía nuestras aulas, nuestras bibliotecas de pronto están cerradas y no se abren estos libros que se debería de abrir ya desde la primaria. Yo estoy convencido, soy maestro de primaria y estoy convencido que los niños vienen leyendo cuando el maestro se anticipa, cuando el maestro motiva, cuando el maestro propone. Y acá hay un libro más para comentario, El zorro de arriba y el zorro de abajo, ir proponiendo desde la primaria, porque esa es la base para la secundaria, y en la universidad ya los estudiantes van a estar en otro nivel de comentario y proponiendo al país. Muy bien, gracias. Ahora vamos a dar parte al público. Pueden levantar su manito de intervención, de algún aporte, comentario o pregunta.
Bien, siempre tenemos al estudiante de Grecia, Floripes, diré de la UNIA. Este bonito nombre, Floripes, una combinación. Bien, Doctores, buenas noches. Doctora Maribel, buenas noches. Doctor Benjamín, buenas noches. Quiero solamente hacer una pregunta a la doctora. ¿Y usted cree, doctora, que hasta ahora, en la actualidad, se sigue dando, así como la obra de Mariátegui, el zorro de arriba y el zorro de abajo? Hola, maestra. Me da mucho gusto ver ahí el nombre también de tu compañera Alicia. No, Sí, no fue doctorita, buenas noches. no fue Mariátegui, estamos hablando de Arguedas. Y, Argueda, disculpe, doctorita, estoy medio con mi y bebita, sí, mi cosa, ahorita que me molesta. y sí, Y por eso quería Floripes. preguntarle si Sí, usted sí, cree que hasta ahora, en la actualidad, o sea, la obra se da con nuestra actualidad, que hay gente que nos mira, como dice, por debajo del hombro. esas cosas no vamos a modificar. Nosotros no nos vamos a esforzar en que la otra persona nos mire mejor. Eso no va a cambiar. Hay gente que ya de por sí, si se compra un reloj, ya asume una postura diferente. O ya si se compra un carro, o ya si tiene un cargo, ya asume una postura colonial. Nosotros no hay que concentrarnos en esas personas. Hay que concentrarnos en lo que nosotros tenemos que hacer. Usted es madre y a usted le van a seguir lo que usted les enseña a sus niños, la paciencia con la que usted les enseña. Entonces ahí se va a romper ese colonialismo, ¿no? esa lógica colonial. Entonces, sí los hay, pero no debe ser un punto donde nosotros debemos distraernos. De verdad, mi querida maestra, no tenemos tiempo, no hay tiempo y hay mucho por hacer. Entonces, eso sería mi respuesta. Y yo conociéndola a usted, que es emprendedora y con todo lo que una dama tiene que hacer para salir adelante, usted lo está logrando. Entonces, concentrémonos ahí, porque también te digo algo, mientras una dama sale adelante, también saca adelante a su familia y obviamente a su cultura. No olvidemos que las principales portadoras y transmisión de la lengua y de la cultura son las mujeres. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora, por su respuesta y por sus palabras, de verdad. Yo a usted la admiro bastante desde el primer ciclo y sigo como usted como una dama que es, nos empodera, como nos da esos ánimos como madre que somos y queremos salir adelante por nuestra familia. Muchas gracias, doctora. muy bien, gracias Floripes por tu participación activa siempre en Casa Lectora. Y a todos también están mostrando un espacio de resistencia. Finalmente esto también, muchos han dejado de descansar, muchos han dejado de reunir a su televisión, han dejado de ir de repente a los centros comerciales por estar acá escuchando los comentarios del zorro de arriba y el zorro de abajo. Muy bien, si hubiera alguna otra participación. Muy bien, Fortunato, bienvenido. Buenas noches, doctor Benjamín, doctora Lidia. Me da un gusto escuchar, ¿no? De tiempo estoy entrando a una charla que siempre tenemos fuera de la universidad. Y ahora pues, ¿no? Encontrándome yo también como un docente más de la casa universitaria. Escuché poco de lo que estaban hablando de zorro de arriba y zorro de abajo, pero me llama mucho la atención la explicación que dio la doctora. Yo tengo una crítica acerca de lo que escribió José María Arguedas. Creo que a veces lo que pasa se da porque nosotros mismos, como personas que a veces, como dijo la profesora, que nos sentimos como que vulnerados, o nos sentimos como que no nos toma en cuenta a veces la sociedad.
pero a veces nosotros formamos parte de eso. ¿Por qué? Porque lo permitimos. ¿Dónde? Cuando no tenemos una identidad bien hecha, pues, ¿no? Entonces, cuando yo vengo de la comunidad, vengo a aprender para llevar a mi pueblo los mejores conocimientos. Pero sin embargo, cuando vengo, en este caso salgo a la universidad, tengo miedo de expresar mis costumbres, tengo miedo de hablar en mi idioma. Entonces creo que eso también forma parte de un déficit que no solamente es la parte criolla, sino también forma parte de nosotros. Porque si nosotros quisiéramos cambiar esa forma o esa perspectiva que tiene el escritor, comenzaríamos mirando a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si cada uno da ese granito de arena en la educación, va a mejorar. ¿Por qué lo digo yo así, profesor? Yo estoy trabajando en una comunidad nativa que es ashánica, muy diferente a lo que yo he estudiado, lo que he visto, y veo que los chicos de tercero, cuarto, quinto año de secundaria son chicos que no tienen un nivel literal o crítico. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el trabajo a veces que el docente hace en primaria? ¿Cuál es el docente, cuál es lo que él hace, la iniciativa? Entonces, lo que yo veo es que a veces uno como maestro también debe ponerse de su parte y yo aprender para yo poder enseñar. No solamente es agarrar una obra y solamente decir a los chicos, tú haz la idea, sino enseñar haciendo, como dijo, ¿no? Creo que esa parte sería un poquito de mi perspectiva lo que yo veo, y diría que para el cambio que nosotros queremos o que el escritor quiere, va a comenzar de cada uno de nosotros a afrontar este problema. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Fortunato. Efectivamente, maestro, usted está en el mejor espacio y usted ha elegido la mejor carrera para que usted desde el corazón, a nosotros nos han enseñado a golpes. Muy bien, nosotros no vamos a reproducir eso. A nosotros nos han enseñado con discriminación y comparándonos muchas veces tal vez con el mejor. Nosotros no lo vamos a hacer. A nosotros no nos han tenido paciencia, ni los maestros ni nuestros padres. Pero nuestros estudiantes, tus estudiantes, Anthony, Fortunato, tus estudiantes, que encuentren en ti esa paciencia que no encuentran ni en sus padres. Yo quisiera pedirles algo que nace profundo, desde mi más profundo ser. Acompañemos maestros, acompañemos a nuestros estudiantes, a nuestros niños, acompañémoslos con paciencia, con amor, acompañémosles a nuestros niños con esa vocación que sale de nuestra alma. Que esos 5 años que hemos soportado a tantos profesores tan malos, porque también en la UNI hay profesores muy malos, autoridades que nos hacen lento, ¿no? Nuestra resolución, nuestros proyectos, nuestros bachilleres y nuestros títulos, que valga la pena. Porque muchos de nuestros niños también llegan a nuestras aulas cargados de sueños, pero también llegan con temores. Como lo dijiste, doctor Fortunato, llegan con dificultades. Y ellos a su edad ya han sufrido experiencias de discriminación, pero como son niños y muchas veces han sido violentados, pero como son niños, no se atreven a contarnos. No permitamos que ningún estudiante se sienta menos por su lengua, por su apellido, por su pueblo, por su color de piel, por su forma de vestir, por su condición económica, por la forma en que habla, en que camina, por el lugar de donde viene. Al contrario, enseñémosles a sentirse orgullosos de sus raíces, que se sientan felices de dónde vienen, que abracen con orgullo esa identidad y sobre todo que valoren a su comunidad. Cada uno de nosotros en esta sala tiene el compromiso de luchar con todo su corazón y buscar paciencia hasta de donde no hay para lograr que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Porque a veces hay estudiantes que tienen miedo a participar, estudiantes que no lo intentan por miedo a equivocarse, o estudiantes que
para que no se note que se equivoquen, aparecen como niños rebeldes. Muchas veces detrás de una conducta difícil existe un niño o un joven que necesita ser escuchado, necesita ser comprendido, pero sobre todo abrazado y valorado. Nuestra misión, queridos maestros, mis queridos estudiantes, no solamente consiste en enseñar contenidos, armar muy bien nuestra programación, nuestras sesiones de aprendizaje, en absoluto. Nosotros debemos formar a nuestros niños para que ellos sean valientes, para que ellos puedan criticar, para que ellos puedan ser solidarios, para que ellos puedan defender su dignidad y la dignidad de sus compañeros. Hay que enseñarles que nadie tiene derecho a humillarlos, que nadie tiene derecho a silenciarlos o hacerles creer que su cultura vale menos. Porque a veces hay docentes que lo hacen, pero trabajemos en eso. Yo creo que si todos manejamos esa lógica, podemos lograr. En nosotros, como lo dijiste, doctor Fortunato, ya no hay opción. Tenemos baja autoestima, nos han maltratado demasiado, que nos hemos olvidado que tenemos una identidad. Pero ahora nosotros hagámoslo por nuestros niños, por nuestros hijos, por nuestros sobrinos. Trabajemos para que nuestros estudiantes sean 1000 veces mejores que nosotros, para que nuestros estudiantes tengan mejores oportunidades, para que tengan más conocimientos y más fortaleza, que cuando migren a una universidad como la UNIA, ¿no? O cuando migren a un centro de trabajo, no se sientan inferiores y no permitan, ¿no?, ninguna forma de discriminación. También enseñémosles a responder sin odio, enseñémosles a responder sin violencia, con conocimiento. Hay que enseñarles a responder con unidad, con dignidad, porque aquí nadie es perfecto, todos nos caemos. Pero como siempre digo, el problema no está en la caída, sino con la dignidad, en cómo enfrentas ese problema, cómo te levantas, con palabras firmes, con el orgullo de saber quiénes son nuestros niños, de dónde vienen y a dónde van. Pero aprendan, enseñemos a responder a nuestros niños sin odio y sin violencia. Maestros, maestras, hermanos, compañeros, una palabra nuestra puede marcar la vida de un estudiante. Podemos ser nosotros esa herramienta, que los desalentemos, o podemos ser esa herramienta que les devolvamos la esperanza. Ser los maestros que los niños nos necesitan, no ser los maestros que el sistema necesita, ¿no? Entreguemos, hermanos, compañeros, con el corazón. Hagamos que nuestras aulas sean espacios donde ninguna persona, ningún niño se sienta despreciado, y donde todas las voces sean escuchadas, y donde cada estudiante tenga la oportunidad de caminar con la frente en alto. Enseñemos eso a nuestros hijos, a nuestros estudiantes. Así, siento que nuestros estudiantes pueden llegar más lejos que nosotros, que sean libres, preparados, orgullosos de donde son. Yo les doy muchas gracias, siempre les doy las gracias a mis hermanos, a mis colegas egresados, que se defienden la UNIA, se sienten orgullosos de la UNIA, a pesar de que a veces los hemos tratado con mucha indiferencia. Pero todavía estamos a tiempo, todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hermanos, hay tiempo. Entonces, esa es nuestra lucha, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad como educadores. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Muy bien, Maribel, siempre con tus sabias palabras, muy profunda en la reflexión crítica de una realidad, pues que se está luchando para hacer lo que encaja en sus palabras, Maribel, ¿no? Alto a la violencia, estamos haciendo resistencia. Nuestros egresados como Fortunato están en las escuelas rurales haciendo patria,
es una oportunidad que tengan a Fortunato y a todos los egresados y a todos los profesores que de repente van a egresar también de esta casa de estudio y a cuantos egresados que ya vienen laborando, dar lo mejor de lo que están formados, ¿no? Y como decía Fortunato, la realidad es otra. La realidad los estudiantes no leen, no comprenden ni el nivel literal. Por eso hay que comprometerse con la realidad social. El ser docente no significa ir a hacer clase. El ser docente traspasa. Ese es el maestro. Eso era Arguedas. Traspasó más allá de sus aulas universitarias o sus aulas también de básica regular que enseñaba en colegios. Se preocupó por la realidad peruana. Ha puesto sus denuncias en sus obras como El zorro de arriba y El zorro de abajo. Estamos reflexionando sobre ello, que todavía siguen latentes estos problemas de la explotación del hombre por el hombre. El zorro es el mismo zorro de arriba y de abajo. Sigue la migración, siguen las fronteras, una educación oficial que mira de espalda a las lenguas, a los saberes ancestrales, a la cosmovisión indígena. Y muchos maestros que silencian la escuela sin abrir espacios de lecturas, de reflexión crítica, porque son nuestros estudiantes que nos van a reemplazar. Siempre va a ser así. Nosotros estamos reemplazando a nuestros maestros y los que vienen nos reemplazarán en las mejores instituciones. De pronto en la universidad, de pronto en otros espacios laborales mejores. Muy bien, si hubiera otra participación. Dicho esto, estamos cerrando con este espacio Casa Lectora. Muchas gracias por participar. Muy valiente por estar hasta las 9:13 de este horario y seguir trabajando en el pro de la lectura. Sigamos fomentando la lectura. Sigamos leyendo un capítulo de una obra, una página de una obra o la obra completa. Muchas gracias. Nos veremos hasta la próxima. Cuídense mucho. Saludos a todos los que han participado y también los que han estado atentos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Casa Lectora. Un gran super docente, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Y Raquel, Bueno.